Iglesia de Cristo de Reconciliación, Llamada Final, Houston. Visítanos, 7208 Norlin Road, Houston, Texas, 77076. Contáctanos, 281-704-9762. Dios, más que todo, aborrece lo que era la iniquidad. Y me quedé con eso porque digo yo, bueno, Dios, toda la semana me has tratado, me has hablado acerca de eso, y creo que es necesario que nosotros entendamos un poquito qué es la iniquidad, porque una cosa es el pecado, pero otra cosa es la iniquidad. Y la iniquidad un poquito va más profundo, más adentro, y quiero explicar esto porque yo creo que es necesario que nosotros como iglesia lo aprendamos a entender. Primero, Santiago capítulo 1, versículo del 2 a versículos del 10. Versículo 10 dice, de 10 hasta el 12 vamos a leer. Dice, bienaventurado el varón, dice, que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida, dice, que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, dice, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, dice, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Señor y Padre eterno, en el nombre de Jesucristo, Señor, venimos delante de tu presencia, Señor, antes que todo darte la honra y darte la gloria, Señor, a pedirte, Padre Santo, de que tú te glorifiques, Padre, en este momento, Señor, que seas tú, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, usándome, que seas tú, Señor, glorificándote, Señor, en cada momento, Señor, en este lugar, Señor. Te pedimos, Señor, que toda distracción, Señor, que el enemigo quiera traer, Señor, en este lugar, Señor, sea reprendida y echada afuera, Señor. Que Padre Santo, como iglesia, Señor, aprendamos, Señor, a darte reverencia y a darte respeto que tú te mereces, Señor. Te pedimos, Padre Santo, de que tú, Señor, recibas honra y recibas gloria, Señor. Porque, Padre, venimos a adorar a un Dios vivo, no a un Dios muerto, Padre. Y el hecho de que no te miremos, Señor, no quiere decir de que no estás aquí, Señor. Y, Padre, a muchos de nosotros se nos ha olvidado, Señor, de que tú eres un Dios temeroso, Señor, de que tú eres un Dios, Señor, que merece, Señor, honra y merece respeto, Padre, en este lugar, Señor. Te pedimos, Padre Santo, de que tú te glorifiques, Señor, y que todo lo que se haga, Señor, de principio a fin, Señor, sea para honra y gloria tuya. Amén y amén. Puede sentarse, hermano. Pues como les digo, estaba hablando con el pastor y me llamó algo la atención, le estaba compartiendo algo que tuve un sueño. Y le dije, yo sabes, te iba a llamar precisamente, le digo, para compartirte un sueño que tuve precisamente hoy a las 5 de la mañana, le digo ayer. En ese sueño, le digo, miraba a una persona que estaba en un cuarto, le digo, y estaba orando por esta otra persona. Y esa persona, cuando estaba orando, miraba de que tenía, o sea, craqueaduras, o sea, partiduras en los huesos, o sea, yo lo podía ver. Lo curioso, le digo, es que yo estaba en mi cuarto, pero le digo, estaba acostado, entonces me siento, y digo, cuando me siento, me miro mis piernas. Entonces, cuando yo me estaba viendo a esta otra persona, dice, cómo estaba orando, cómo estaba ministrando y cómo estaba hablándole de la palabra de Dios, y miraba, digo yo, con mis ojos, porque miraba a la persona que estaba orando, pero no precisamente imponiendo mano ni nada. Entonces le digo yo, lo curioso, le digo, es que yo miraba los huesos y miraba cómo cada huesito, cada craqueadura que tenía, cada partidura que tenía se iba sanando. Entonces al ver eso, yo me quedé, que esto sea, Señor, ¿qué es? Cuando yo me siento en mi cama, lo curioso de todo esto es que yo sé cómo es mi cama. Y lo curioso es, yo sé cuándo es
como entre realidad y entre sueño. Es como que algo Dios estaba tratando de hacer y mostrándome, porque a veces ha habido momentos en que Dios me ha dado sueños en que son tan reales, pero tan reales, que yo digo, ¿por qué Dios a veces uno no lo llega a entender o no lo ha llegado a entender porque no ha tenido tal vez la madurez para entender cuando es un sueño? Pero lo que me llama la atención de esto cuando lo estaba sentado es que yo me quedo y dije yo, Señor, mientras esta persona está orando, mientras esta persona está ministrando, le voy a decir que venga y me ayude a orar, porque si hay algo que yo miré y noté en esa persona es que esa persona era una persona de fe. Y esa persona de fe, yo no le miré el rostro, yo no sabía quién era, pero solo sabía de que solamente por la palabra que estaba exponiendo y lo que estaba diciendo, se estaba transmitiendo un poder y una autoridad sobre esa persona que estaba orando. Entonces, cuando yo le dije a esa persona, voy a decirle que pase para acá, y me miraba yo mis piernas y decía yo, Señor, mis piernas van a crecer. Yo no sé por qué, pero decía, mis piernas van a crecer, mis huesos van a ser enderezados, mis pies van a volver otra vez a parar y a sentir lo que antes, hace 4 años, yo sentí cuando yo caminaba. Y de eso, cuando de repente estaba sintiendo eso, comencé a sentir un poder y una fe y una fuerza dentro de mí, que yo comencé a tambalear, a sentir, Señor, ¿y esto qué es lo que yo estoy sintiendo? Y le estoy diciendo en el sueño. Y entonces cuando yo me despierto de eso, inmediatamente dije, ¿y ahora qué pasó, Señor? Y comencé a entender que no va a ser cuando yo diga, sino cuando Dios diga, va a ser hecho, así va a ser hecho. Porque a veces nosotros, por ejemplo, estamos esperando gloria de Dios, pero no va a ser cuando nosotros queramos. Va a ser cuando Dios diga, en el tiempo y el momento que Dios diga, esto es lo que voy a hacer y aquí me voy a glorificar. Y ese día no va a tardar mucho, porque ¿sabe algo? Tal vez aquí nosotros ahorita muchos nos miramos poquitos, pero ¿sabe algo? Poquito dice, nosotros vamos a hacer grandes cosas. Y aquí nosotros vamos a ver personas llenas de la presencia de Dios, personas que no conocían de Dios viniendo y dando testimonio. Mira, tuve una experiencia con ángeles, mira, tuve una experiencia con Dios, Dios me habló, Dios me transformó, Dios me cambió. ¿Por qué? Porque eso es lo que nosotros estamos esperando en este lugar. Yo no sé usted, pero yo estoy cansado de la religiosidad, de venir todos los domingos a lo mismo. Yo quiero ver y sentir la presencia de Dios. Yo quiero que la presencia y la gloria de Dios descienda. Yo no quiero que un culto dure 1 hora, 2 horas. Yo quiero que un culto me dure hasta 24 horas, donde la gloria y la presencia de Dios no me saque de este lugar. Porque si Moisés subió al monte Sinaí, estuvo 40 días y 40 noches, ¿por qué no, iglesia de Cristo, no va a estar así cuando la presencia y la gloria de Dios descienden en este lugar? Y eso es lo que yo estoy esperando, y eso es lo que yo voy a esperar en este momento. Porque ¿sabe algo? Si nosotros tenemos hambre, la gloria de Dios se va a manifestar. Si nosotros le decimos, Señor, yo tal vez soy inútil, yo tal vez no sirvo, pero delante de tu gloria seré un instrumento para tu honra y gloria. Porque hay muchos vasos, dice, vasos que son útiles, pero unos van para honra y otros para deshonra. La pregunta es, ¿cuál de los dos queremos ser? ¿Vaso de deshonra o vaso de honra? Porque ¿sabe algo? Como la iglesia, la mayoría de la iglesia, cuando venimos a la congregación, a la iglesia, no entendemos quién está presente, a quién venimos a reverenciar y a quién venimos a decirle, aquí estamos, Señor. Cuando la palabra de Dios dice en Hebreos 12, 29, dice, no desechéis, dice, mirad. Hebreos 12, 25 dice, mirad, no desechéis al que habla, dice, porque si no escaparos a aquellos al que desecharon, aquellos, dice, que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, dice, si desechamos al que nos amonesta desde los cielos. Nosotros, por ejemplo, tenemos que entender una cosa: cuando una persona está aquí, no es el hombre, no es la mujer, es la presencia de Dios. Lo que estaba compartiendo la hermana Lorena no era ella, era la presencia del Espíritu Santo diciéndoles, yo estoy aquí. El hecho de que no esté el pastor no quiere decir que yo no estoy aquí, porque yo soy lo más importante en este lugar. Yo soy el que los he ungido, yo soy el que los he llamado, yo soy el que los he escogido, yo soy el que se les estoy diciendo, aquí estoy. Por eso es que necesitamos entender que Dios está acá. Y si Dios está acá, ¿qué importa quién no esté?
¿Sabe algo? Usted no se preocupe por quién no está. Me da tristeza porque también hoy tuve un sueño también. Y precisamente tuve un sueño con mi hermana y digo yo, ahora entiendo por qué me lo diste, Señor. Y ese sueño no se los cuento. Porque en parte me dio algo que me dijo, ¿sabe algo? A veces uno aprende a leer los labios. Y cuando una persona te dice, perdónala, sin hablarse, sin decir una palabra, dice perdónala y de repente lo dice y usted le lee los labios y dice perdónala, entonces está entendiendo que la persona le está diciendo perdónala. Pero a veces nosotros no hemos entendido eso y a veces nosotros, por ejemplo, nos falta a veces hasta lo que es el perdón. La iniquidad está haciendo estragos en nuestras vidas. ¿Sabe por qué estaba leyendo ahorita este pasaje acerca de Santiago? Porque el problema que tenemos nosotros no es el pecado. Porque dice la palabra de Dios que el pecado da luz a la muerte, pero el problema, lo que Dios está queriendo tratar con nosotros, no es el pecado, es la iniquidad, que es lo que genera ese problema para que nosotros lo volvamos a hacer una y otra vez y otra vez y otra vez, porque todas las veces venimos por el mismo pecado, por la misma cosa y diciéndole, Señor, perdóname, he cometido pecado, he hecho esto. Y lo volvemos otra vez a repetir y el Señor vuelve otra vez a perdonarnos. Por eso dice la palabra, 70 veces 7 perdonará, dice, al justo. 7 veces, dice, caerá el justo, pero aún 7 veces Jehová lo levantará. Pero eso es lo que nosotros a veces debemos entender. El problema no es el pecado es la iniquidad. Y la iniquidad va más profunda que lo del pecado. Porque eso es lo que genera, lo que proviene de nuestro corazón. Lo que está adentro de nosotros es lo que penetra. Eso es lo que dice en nosotros. Por eso la palabra dice en Hebreos 4:12, no es mi palabra, dice, como una espada aguda que penetra los huesos y los tuétanos hasta discernir las intenciones y pensamientos del corazón. La palabra de Dios es lo que nos va a ayudar a transformar y a cambiar y a quitar y a arrancar eso. Cuando Isaías estaba delante de la presencia de Dios y vio la gloria de Dios, dice la presencia de Dios que Dios le dijo al ángel, agarra una piedra y agarra esa piedra y pónsela en su boca para que sea limpio de su pecado. Pero no solamente estaba viendo el pecado, sino que estaba viendo la iniquidad, porque decía Isaías, Señor, dice, yo soy un hombre pecador. ¿Quién soy yo para ver semejante cosa? ¿Y qué es lo que hace Dios? Todavía en su misericordia, todavía en su prepotencia, en su misericordia, en su potestad, le dice al ángel, agarra esa piedra y pónsela en su fuego para que sean santificados sus labios. Cuando nosotros venimos aquí delante de Dios a cantarle y adorarle, ¿con qué tipo de labio venimos a adorarle a Dios? ¿Qué clase de alabanza le entregamos a Dios? ¿Qué clase de oración le entregamos a Dios? Porque ¿sabe algo? Hay veces oraciones Dios no las escucha delante de su presencia. ¿Por qué? Porque dijo una palabra muy clara en Salmos 66:18, dijo, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, dice, el Señor no me habría escuchado. Nosotros tenemos que entender esto. La iniquidad está haciendo daño a la iglesia y la iglesia tiene y necesita aprender a quitar la iniquidad en medio de su pueblo. Y lo acabamos de leer ahorita. ¿Por qué? Porque la iniquidad hace daño a nuestras vidas espirituales. Y la iniquidad es más profunda. Nosotros miramos, por ejemplo, a una persona, un borracho que, por ejemplo, dice, Señor, o sea, quiero dejar este vicio, pero dice que no lo puede dejar. ¿Por qué? Porque hay algo detrás que lo está influenciando. A veces hay cosas espirituales que están influenciando y que nos están haciendo daño y nosotros no lo miramos así. ¿Por qué? Porque nos falta entendimiento. Dice la palabra de Dios, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Nosotros nos falta conocimiento de la palabra de Dios, nos falta meternos en la palabra de Dios, nos falta penetrarnos en la palabra de Dios. Dios está anhelando que nosotros nos sometamos a su presencia. Dios está anhelando que nosotros tengamos intimidad con Él. Dios está deseando que nosotros le digamos, Señor, yo te amo. ¿Cómo yo le voy a decir a Dios yo te amo cuando yo sé que realmente dentro de mí puedo decirle amo pero no amo al prójimo? ¿Cómo yo puedo decir que yo amo a Dios cuando hay una persona que me cae mal? ¿Sabe lo triste de esto? Cuando Dios a veces te pasa por ciertas pruebas
por ciertas dificultades. ¿Sabe algo? Lo que más duele no es lo que las personas nos vayan a decir o nos hacen daño. Lo que nos más hace daño son las personas que están más cerca de nosotros. Esas personas que nosotros amamos tanto, que a veces con una palabra que nos dice nos hiere tanto, que podría decirnos cualquier otra persona, la misma palabra, y a veces eso no nos ofende. Pero si viene de alguien cerca, de alguien que nosotros sentimos cerca, esa palabra viene y nos daña a nosotros. Y eso es lo que forma en nosotros una raíz de amargura que va haciéndonos daño, que nos va a hacer que, ¿sabe algo?, no haga que la otra persona disfrute de lo que es la presencia de Dios. Porque si nosotros andamos mal, ¿cómo vamos a permitir que las demás personas anden bien? ¿Cómo vamos a contaminar, a hacerle sentir paz cuando nosotros mismos no tenemos paz en la presencia de Dios? Y si no tenemos paz, ¿qué quiere decir? Quiere decir que necesitamos venir delante de Dios. Dios ama, pero también corrige a sus hijos. Y cada uno de nosotros tenemos que ser sensibles a lo que el Espíritu Santo está diciendo. Y si el Espíritu Santo está diciendo, heme aquí estoy, es porque Él quiere tocarnos, Él quiere rellenarnos, Él quiere decirnos, ¿saben qué? Yo quiero que entren en la presencia de Dios. ¿Por qué el pueblo de Israel no entró? ¿Por qué los 40 días que pudieron entrar a la tierra prometida se les convirtió en 40 años? Por la rebeldía de ellos, porque ellos fueron rebeldes al Dios y por eso no entraron a la presencia de Dios. Y hay personas que quieren entrar a la presencia de Dios y no van a entrar ni tan siquiera a la tierra prometida porque no han dejado su rebeldía. Y eso es lo que a veces nosotros no entendemos. Las cosas pequeñas son las que hacen daño a nuestras vidas, no lo que miramos, no lo que aparenta. Dice la palabra de Dios, cazarnos las zorras pequeñas que echan a perder el viñedo. No son las cosas que miramos, por ejemplo, una persona maltratando, golpeadora. El problema es qué es lo que está generando a esa persona que golpea a esa otra persona, o qué es lo que generó una palabra para que esa persona fuera dañada. Porque a veces nosotros decimos, mira lo que me acaba de decir, pero ¿quién generó eso? ¿Quién originó esa palabra? ¿Por qué viene esa palabra para mí? ¿Por qué viene en contra de mí esa palabra? Porque a veces no estamos viendo y discerniendo lo que está detrás de ello. Nosotros como iglesia debemos entender, estamos en un mundo espiritual y los espirituales somos nosotros, los de la luz somos nosotros, lo que tenemos que presentar y dar la gloria de Dios es nosotros. Nosotros somos la luz del mundo, no la iglesia que se llama la luz del mundo. Nosotros somos la sal de la tierra, la que sazona la tierra, la que le da vida, la que tiene que vivir los mandamientos, la que tiene que reflejar lo que Cristo dijo que nosotros hiciéramos. Nosotros somos esa sal. Y si esa sal fuera quitada, dice la Biblia, ¿con qué será sazonada? El día que la iglesia sea quitada de aquí, de la tierra, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si no? Que van a comenzar a creer más la mentira. ¿Sabe qué es lo que se está viendo ahora? Se está viendo de que el Dios que hizo los cielos y la tierra no es el mismo que hizo en Génesis capítulo 1 y capítulo 2. ¿Qué es lo que se está enseñando ahora? Que ahora el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob no es el mismo Dios que está hablando en Génesis capítulo 1. ¿Por qué? Porque el enemigo está tratando de utilizar lo que es la palabra de Dios para distorsionarla, para engañar a aquellos que no conocen y no leen la palabra de Dios. Por eso es necesario que nosotros entendamos que leer la palabra de Dios no es solamente leerla, es tener comunión con Dios, es Dios hablándonos, es Dios presentándonos, es Dios diciéndonos, amándonos. Cuando nosotros leemos los libros de Juan el Amado, estamos hablando el apóstol del amor, el apóstol que estaba diciendo, Señor, yo he conocido tu amor, yo reposé sobre tu pecho, yo estuve allá contigo y yo entendí que era amor. Pero eso nosotros a veces no lo entendemos. La mayoría de personas pensamos que si una persona viene a la iglesia, porque viene a la iglesia ya es cristiano, se equivoca. Hay 7 clases de personas que Jesucristo no va a salvar. Y una de las personas que no va a salvar es aquella persona que no quiere ser salva, porque Dios no va a salvar a nadie que no quiera ser salvo. Dice la palabra de Dios que Él va a tener misericordia de quien quiera tener misericordia. Pero aquel que viene humillado delante de Él, dice que Él no le va a echar fuera porque Él es Dios de misericordia.
Por eso, cuando nosotros venimos y decimos, Señor, ¿por qué esto me está provocando a mí? ¿Por qué me has permitido pasar por esta prueba? ¿Por qué me estás permitiendo esto? Acuérdese una cosa, cada cosa que tenemos dentro de nuestros corazones, Dios las quiere tratar en lo más profundo de nuestro ser. Y las intenciones y los pensamientos del corazón es lo que más le interesa a Dios, porque somos la esencia y es la esencia de lo que Dios quiere entrar ahí en el reino de los cielos. Si nosotros vamos a entrar al reino del cielo, ¿cómo vamos a entrar? Todos inmundos. Dice la palabra de Dios que Jesucristo viene por una iglesia sin arruga y sin mancha. Pero ¿qué quiere decir? Una iglesia que esté llena de poder, una iglesia que no esté enferma, no una iglesia. Yo cuando miro a personas, por ejemplo, que mueren y enfermos y todos, y que son cristianos, yo le digo al Señor, ¿por qué Dios esta persona, si te conoció a ti, por qué permitiste que entrara así a ese lugar? ¿Por qué permitiste que te lo llevaras así todo enfermo? Si tú has dicho en tu palabra que nadie puede entrar en el reino de los cielos sin arrugas, sin mancha. Y eso es lo que nosotros vamos a entrar. El día que Jesucristo venga y comience a ver las cosas restauradas, que dice la palabra de Dios va a restaurar. Y esas cosas va a ser la restauración de una iglesia de poder, de una iglesia de autoridad, de una iglesia llena de la presencia de Dios. Esa va a ser la iglesia. Esa va a ser la iglesia llena de la presencia de Dios. Cuando en Juan capítulo 9 dijo, al pasar Jesús, dice, vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús, dijo, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Cada enfermedad, cada cosa que nosotros estamos pasando, téngalo por seguro que es para la gloria de Dios, no es para otra cosa. Todo lo que estemos pasando, sea enfermedad, es para la honra y gloria de Dios. Así es que dele gracias cuando se encuentre enfermo, dele gracias cuando se encuentra atribulado, dele gracias cuando sienta que ya no puede más, dele gracias y dígale, Señor, aunque yo no entiendo por qué estoy pasando por esto, yo sé que tú me vas a permitir hacer y salir adelante como victorioso, como tú me has prometido estar. Por eso es que nosotros debemos entender esto. Iglesia somos nosotros. Y cada uno de nosotros queremos el poder y la presencia de Dios. ¿Sabe algo? Cuando la gloria de Dios ha descendido, literalmente yo he sentido mi cuerpo a explotar, un poder y una autoridad que ningún cuerpo humano puede soportar. ¿Por qué? Porque estamos llenos de maldad, porque estamos llenos de pecado, porque no nos hemos permitido a Dios que nos pase en ese proceso. ¿Sabe algo? Si a usted quiere ser un vaso de honra y gloria, dígale a Dios, ¿sabes qué, Señor? Yo quiero pasar por el fuego, pero prepárese, porque ¿sabe algo? Se le va a levantar una de ranquitín, como dice, porque el enemigo se va a levantar para que usted no sea santificado, para que usted no sea purificado, porque cada vez que uno está dispuesto a pagar ese precio, el enemigo se levanta y dice, tú no lo vas a hacer, porque si tú lo haces, otros más se van a contaminar, otros más van a querer desear ser como tú, por eso voy a impedir para que tú no lo hagas. Pero ¿sabe algo? Si uno está determinado a que la gloria de Dios se manifieste en uno, no importa lo que pase, se levante el enemigo de todo el infierno si quiere, pero la gloria de Dios se va a manifestar. Por eso nosotros vemos que la iglesia necesita. Porque a veces nosotros miramos, por ejemplo, y sentimos lo que es pesadez en el ambiente. A veces sentimos, por ejemplo, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué me está pasando con sueño? ¿Por qué estoy pasando con esto? ¿Por qué me estoy distrayendo? ¿Por qué no estoy concentrado en lo que es la palabra de Dios? ¿Sabe por qué? Porque el enemigo sabe las armas que puede utilizar. ¿Por qué está utilizando el sueño? ¿Por qué trae, ahorita voy a ir a hacer otra cosa? Ahorita que termine voy a terminar esto. Olvídese de lo que estaba a hacer mañana, pasado, ahorita, más tarde. Ahorita dedíquese y entregarle a la presencia de Dios la honra y gloria que Él se merece. Porque Él merece honra y merece gloria. Porque Él merece que nosotros le honremos. Porque Él merece que nosotros le digamos que aquí estamos para darle honra y gloria. Si nosotros vemos que, por ejemplo, dice en Hechos capítulo 3, así que arrepentíos, dice
3:19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan a la presencia de Dios tiempos de refrigerio. ¿Cómo van a venir tiempos de refrigerio si nosotros no nos arrepentimos, si nosotros no nos convertimos, si no hemos agarrado lo que dice en 2 Crónicas 2:14, si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro, dice, entonces yo iré desde los cielos y sanaré su tierra. Pero si nosotros no hemos aprendido y no aprendemos lo que es humillarnos delante de la presencia de Dios, ¿cómo van a venir tiempos de refrigerio? ¿Cómo va a venir la gloria y la presencia de Dios a manifestarse? Nosotros tenemos que ser sensibles. Dice que nosotros no tenemos que endurecer nuestro corazón para con Dios. Nosotros tenemos que ser sensibles para con Dios. Tenemos que decirle, Señor, heme aquí, yo quiero ser sensible a lo que tu presencia, a lo que tu gloria hace, a lo que tú quieres hacer. Yo quiero ser sensible a tu Espíritu Santo. Yo quiero ser sensible a lo que tú dices que yo haga. Manifiestas, dice, son las obras de la carne. Y manifiestas también son las obras del Espíritu. La pregunta es, ¿qué es lo que está manifestándose más en mí en este día? ¿Qué es lo que se manifiesta en mí durante toda la semana? ¿Qué es lo que me manifiesta en mí? ¿A qué le estoy dando yo más prioridad en mi vida espiritual? ¿Las cosas terrenales o las cosas espirituales? Porque si nos enfocamos a las cosas terrenales, dice la palabra que eso para nada aprovecha, pero las cosas espirituales, esas sí son eternas. Y las cosas espirituales son para aquellos que tienen hambre de la presencia de Dios. ¿Sabe algo? Yo no sé cuántos aquí estaremos allá en la presencia de Dios. El hecho de que usted esté aquí o yo esté aquí no quiere decir de que yo voy a estar en la presencia de Dios, porque esta carrera es para aquellos que hemos decidido seguir y llegar hasta el final. La palabra de Dios dice que todo lo que pidamos y hagamos tiene que hacer en el nombre de Jesucristo. Y si lo que hacemos es para darle honra y gloria a Jesucristo, ¿por qué vamos a jactarnos de decir esto lo hice yo? Mira cómo ministré, mira cómo toqué, mira cómo hablé al hermano. Cuando usted hace eso, ¿sabe? Le está quitando la autoridad al Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el que está diciendo eso, lo que dice. Por eso dice en Hebreos, otra vez se lo vuelvo a repetir, mirad, dice, no desechéis al que habla, porque si no escaparon a aquellos que desecharon, a los que amonestan en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. Si nosotros desechamos a aquel que está hablando, ¿cómo vamos a poder entrar en la presencia de Dios? Si aquí no queremos centrarnos en la presencia de Dios, si aquí no queremos ser sensibles a la presencia de Dios, que aquí decimos, no, yo estoy en el mundo espiritual. Dios todavía en su misericordia dice la palabra de Dios que envió su Espíritu Santo a nuestros corazones para que el Espíritu Santo, dice, diera testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. La pregunta que yo me hago, ¿cuántos verdaderamente aquí el Espíritu Santo les ha dicho a su espíritu o a usted dentro de usted sabe que es Dios que vive en usted? Que es Dios quien testifica de que usted es hijo de Dios. Porque sabe algo, nosotros somos hijos de Dios. No porque solamente hemos venido a confesar o porque venimos aquí con una Biblia bajo nuestra mano. Somos hijos de Dios porque el Espíritu Santo da testimonio. Y si el Espíritu Santo da testimonio, quiere decir que la gloria de Dios tiene que descender en nosotros. Porque nosotros venimos para darle honra y gloria a aquel que se la merece. Salmo 125 dice, ¿por qué no reposa, dice, la vara de la impiedad sobre la suerte de los justos? Porque no extienden los justos sus manos, porque extienden los justos, dice, sus manos a la iniquidad. ¿Por qué? Dice Salmo 125:3, dice, se lo repito, ¿por qué no reposa la vara, dice, de impiedad sobre la suerte de los justos? Porque extienden los justos sus manos a la iniquidad. Y si nosotros extendemos nuestras manos a la iniquidad y corremos al pecado, ¿qué es lo que cómo vamos a decir? Aquí hace tiempo se dio una profecía, cuando vino alguien, una hermana, dio una profecía y miraba un pueblo donde tomaban una vara, pero esa vara se paraba, dice, y todo el pueblo la agarraba y la tomaba, porque era la vara de justicia, la vara de verdad, la vara
de Jehová Dios, porque era una iglesia que se levantaba en justicia y decía: Señor, si mis iniquidades han hecho división entre tú y yo, quítalas en medio de mí, porque yo no quiero que nada estorbe, que no haya nada que impida que yo fluya y fluya conforme a tu presencia. Pero la iniquidad, dice, es lo que está haciendo daño en la iglesia, y nosotros viremos que verlo en eso. Según de Timoteo 2:19 dice: pero el fundamento de Dios está firme, el cual tiene este sello: conoce el Señor, dice, a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. La iniquidad es las obras malas que nosotros deseamos hacer. Si hay pecado en nosotros, si hay malas intenciones, si hay malos deseos, eso tenemos que quitarlo y decirle al Señor: quita eso de mí, porque eso a ti no te agrada. ¿Cómo yo le voy a agradar a Dios si delante de mí hay pecado, si delante de mí hay iniquidad, si delante de Dios lo que Dios es santo, si por gracia y misericordia de Dios nosotros no hemos caído muertos? Porque sabe algo, si viene el tiempo de que en tiempo de la gloria de Dios se va a manifestar, le aseguro que una persona que venga llena de pecado no va a poder entrar en este lugar, porque va a caer muerto literalmente. Y si no, mírelo en el capítulo Hechos, de capítulo 5, cuando dice de que vinieron ante los apóstoles y pues trajeron sus cosas para venderlas, y dice de que uno de ellos mintió, dice, al Espíritu Santo, y ahí mismo, dice, cayó muerto. Entonces cuando vino la mujer, dice, también dice, cayó muerto. ¿Y quiénes lo sacaron? Los jóvenes. ¿Sabe? Es necesario que nosotros comencemos a orar como iglesia por los jóvenes, porque los jóvenes van a ser de esta iglesia una iglesia fuerte, una iglesia llena de presencia de Dios, porque van a ser los que van a sacar la muerte, van a ser los que van a sacar aquello que no sirve, porque esos son los que Dios quiere levantar y preparar para que el día de mañana estén preparados y vayan preparando a los demás. Nosotros somos iglesia. A veces nosotros miramos un niño pequeño y decimos: no, este niño no lo puede usar. Para Dios no hay edades, para Dios no hay tiempo, para Dios no hay edad. Si Dios va a usar a un niño, puede utilizar a un anciano, puede usar a un hombre, puede usar a una mujer, pero todo está si nosotros estamos dispuestos a hacerlo. Porque si nosotros decidimos hacer y de ser un barro en las manos de Dios, Dios se va a glorificar. Pero ¿cómo vamos a hacerlo? Si dice la palabra de Dios: pero el fundamento de Dios está firme, segunda de Timoteo 2:19. Pero el fundamento, dice, de Dios está firme, el cual tiene este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Porque con nuestros labios le podemos decir: Señor, yo te honro. Pero dice la palabra de Dios: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y eso lo podemos ver en las iglesias. Y que esta iglesia no sea esa iglesia donde el corazón de Dios, de nosotros, esté lejos de la presencia de Dios, porque podemos brincar, saltar, alabar, pero si nosotros no estamos dispuestos, nuestros corazones a Dios, a la presencia de Dios, ¿cómo Dios se va a manifestar acá? Tenemos que decirle: Señor, yo también quiero alabarte, pero también quiero hacerlo con el corazón, porque con el corazón te quiero adorar en espíritu y en verdad. Porque solamente dice la palabra de Dios que entrarán al reino de los cielos cuando nosotros entendamos lo que Él dijo. Yo ando buscando, dice, adoradores en espíritu y en verdad. Y adoradores en espíritu y en verdad son muy pocos. Porque yo le aseguro una cosa: si yo me pongo a cantar un canto, un solo canto, yo le aseguro que hago bajar la presencia de Dios. Pero a veces necesitamos 2, 3, 4, 5 horas para hacer bajar la presencia de Dios. Eso tenemos que cambiarlo, porque nosotros tenemos que aprender la presencia de Dios. Un solo canto lo puede hacer descender la presencia de Dios, porque somos adoradores. Imagínense, si un canto hace bajar la presencia de Dios,
que no hará 2, 3, 4, 5 horas, va descendiendo y manifestando la gloria de Dios, que Dios vaya a estar recibiendo honra, que esté diciendo, wow, no paren porque yo me estoy gozando, no paren, sigan adorando porque yo estoy gozándome, no paren porque yo estoy deleitándome. Eso es lo que yo quiero ver, que el Padre diga, yo estoy complacido con ustedes, yo estoy contento con ustedes, porque sabe algo, si lo dijo con Jesucristo, ¿por qué no lo va a decir de nosotros? Si somos sus hijos también, si somos coherederos juntamente con Jesucristo. El problema es que nosotros no hemos llegado a ese nivel porque no hemos estado dispuestos a renunciar a nosotros mismos, porque no le hemos dicho a la iniquidad, apártate de mí, quítate de mi vida, ya no quiero vivir conforme a los deseos del pecado. Porque sabe algo, la primera iniquidad que se menciona en el libro es en el libro de Ezequiel, en el 24 y 28, donde dice de que el querubín, dice, se le halló iniquidad y por eso, dice, fue echado delante de la presencia de Dios. ¿Sabe algo? El diablo tenía un privilegio que muy pocos lo han entendido. Él adoraba a la presencia de Dios, pero dijo Dios, bueno, si no quiere adorarme, voy a buscarme a adoradores verdaderamente, de adoradores en espíritu y en verdad, y yo voy a ser uno de esos adoradores, porque sabe algo, yo voy a entrar en el templo de Dios y voy a estar en el templo de Dios como un ministro, como un sacerdote, en la presencia de Dios por la eternidad, porque yo no me voy a conformar, porque si en el reino de los cielos dice que a Moisés le dio que hiciera un tabernáculo, es porque hay también un tabernáculo allá en el reino de los cielos. Y dice que el sumo sacerdote en Ezequiel, dice en Hebreos, dice de que el sumo sacerdote se presenta delante de Dios para orar e interceder por nosotros, y ese sumo sacerdote es Jesucristo. Ese sumo sacerdote está orando, intercediendo por nosotros, y yo voy a ser de la orden de Melquisedec, porque a mí no me interesa si usted quiere ser de la orden de Aarón, problema suyo, pero yo, dice la palabra de Dios, yo voy a entrar, y voy a entrar como lo que es la orden de Melquisedec. Si usted no ha entendido y no ha leído la diferencia entre los de la ley y los de la gracia, yo prefiero el de la gracia, porque el de la gracia no vive bajo la ley. El de la ley, dice, vive bajo los rudimentos de 629 mandamientos. De esos 629 mandamientos, ¿cuántos son uno que quebrantamos todos, dice la palabra de Dios? Pero en la gracia hay misericordia, pero en la gracia hay perdón, pero en la gracia hay resurrección, en la gracia hay poder, en la gracia hay restauración, en la gracia hay presencia y gloria de Dios manifestada. Porque digo yo, si por qué Moisés entró y subió al monte Sinaí y la gloria de Dios descendió, ¿por qué no va a descender acá? ¿Acaso no vivimos nosotros bajo la gracia? ¿Acaso solamente los de la ley tienen derecho? ¿Acaso nosotros como hijos de Dios no vivimos en la gracia y no tenemos más derecho nosotros, porque tenemos un sumo sacerdote que está orando, intercediendo por nosotros? Y eso se lo dejo a usted para que piense. Si yo tengo hambre de la presencia de Dios, yo voy a hacer descender la presencia de Dios. Porque sabe algo, y eso se me quedó a mí bien claro una vez que lo dijo un apóstol, que lo fui a ver y yo siempre le decía cascarrabia. ¿Sabe por qué? Porque era un viejito de esos bravos que exponían la palabra, y una vez lo llegué a conocer. Y le dijo a un grupo que se llama Ebenecer, toca chilenos ellos, le dice, y para bajar la presencia de Dios tienes que hacer 1 hora, 2 horas, dice. Yo con un canto, dice, te hago bajar la presencia de Dios. Y eso me quedó a mí tan marcado, y dije yo, es cierto, para bajar la presencia de Dios yo necesito ser un verdadero adorador, porque un verdadero adorador me lleva a un canto, a otro canto y a otro canto, y a no parar, a no permitirle, a ponerle tiempo a Dios. Porque sabe algo, si nosotros le ponemos tiempo a Dios, entonces ¿a qué venimos? Si queremos que el servicio termine en media hora, ¿sabe algo? Usted diga, ¿sabe qué? Yo en 5 minutos me voy y ya se acaba y se va. Tranquilo, no hay ningún problema. Dios por eso no se va a enojar. ¿O acaso cree que Dios va a ir ahí con un latigazo, no, siguiéndolo? No, el que quiera venir a adorar a Dios, va a venir a adorarle porque verdaderamente le ama, porque verdaderamente está dispuesto a adorar a Dios. Y yo creo que la iglesia necesita apartar la iniquidad. La iniquidad
ha hecho daño en la iglesia. Y eso es lo que hizo daño en el reino de los cielos. Por eso es que hubo una rebelión en el reino de los cielos. Imagínense si Dios dijo, bueno, me costó sacarlo y ahora vienen otra vez con la misma iniquidad, entonces ¿qué voy a hacer? Pues me voy yo entonces, dije, ahí los dejo. No, ¿verdad? Que eso no funciona así. Lo que Dios quiere es que nosotros seamos limpios, íntegros. Y sabe algo, si usted no ha leído y escudriñado, le voy a recomendar algo. Lea el libro de Job. El libro de Job habla de que era un hombre íntegro, un hombre perfecto, un hombre que no se le halló ninguna falta, un hombre temeroso de Dios, un hombre que adoraba la presencia de Dios. Dice de que todos los días, dice, ofrecía holocaustos por sus hijos. Pero nosotros ni eso hacemos. Cuando nos levantamos ni le decimos a Señor gracias por este día. No nos dedicamos ni 10 minutos a orar y dedicarle tiempo a Dios para adorarle. No tenemos intimidad, no tenemos relación con Dios, no leemos su palabra. Le aseguro una cosa, si a mí me quitaran todo esto, lo que es la Biblia, y me dijeran, Manuel, predica sobre la palabra de Dios, yo le aseguro que yo puedo predicar la palabra de Dios porque yo le he leído y sé que la palabra está esculpida en mi corazón. Pero hay de aquel que no la ha leído, porque el día que venga y quiten las Biblias de todo lugar, pobrecito de aquel, porque va a decir, ¿y ahora cómo le vamos a hacer para oír un mensaje, para preparar un sermón? ¿Por qué? Porque vivió y no tuvo una relación íntima para con Dios. Dios quiere y desea que nosotros seamos verdaderos siervos, pero para ser verdaderos siervos necesitamos buscar esto, tener intimidad con Dios. Necesitamos tener una relación con Dios. Yo le aseguro que Dios a muchos de aquí está contento y alegre. A muchos de aquí está diciendo, este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. Pero también hay otros en que me imagino que se arrasca la cabeza él y dice, ay, mi hijo. Y yo no. Yo quiero ser aquel que cuando levante sus manos, aquel que cuando levante la oración delante de Dios diga, Dios, este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia, porque en él no hay iniquidad, porque en él hay perfección, porque él está tratando y buscando agradarme. Pero nosotros para llegar a ese nivel necesitamos decirle, Señor, quita toda iniquidad, todo aquello que genera la maldad dentro de mí, porque ¿de qué sirve de que yo venga a confesar mi pecado una y otra vez si no has tratado la raíz, el problema de lo que está generando eso? Y ahí es donde nosotros debemos ver por qué Dios en su misericordia todavía no ha hecho lo que quiere hacer. Yo le aseguro una cosa, como iglesia, nosotros vamos a ver gloria de Dios, pero para ver gloria de Dios tenemos que pagar un precio, y ese precio no cualquiera lo quiere pagar. Y si usted quiere pagar ese precio, le voy a decir algo: dedíquele a Dios una hora de oración, dedíquesela, dedíquele una hora de pura lectura de la palabra de Dios. Y comience a clamar y a pedir por la presencia de Dios. Comience a clamar y a gemir delante de la presencia de Dios. Dígale que le haga sensible, a la presencia de Dios. Y yo le aseguro que usted va a ver el cambio en su vida. Pero si nosotros no estamos dispuestos a pagar ese pequeño precio, ¿cómo la gloria de Dios se va a manifestar en nosotros? Nosotros vemos que somos pueblo escogido de Dios. Salmos 32:5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Confesaré, dije contra mí, mis rebeliones al Señor. Y tú perdonarás la maldad, dice, de mi pecado. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. ¿Qué fue el pecado que hizo? El problema no es tanto confesar el pecado, el problema es si no estoy confesando yo mi iniquidad, ¿qué fue lo que me llevó a eso? Porque dice la palabra en Éxodo 20,
que dice que Él visita la maldad hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué fue lo que pasó con David? David fue la cuarta generación y David no había cortado ese pecado que había cometido anteriormente. Y sabe algo, pagó duro por no haber quitado eso. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que venir limpios delante de la presencia de Dios. ¿Queremos presencia de Dios? ¿Queremos que Dios nos use? Tenemos que pagar un precio. Pero ese precio significa santidad, ese precio significa consagración para con Dios. Ese precio significa decirle, Señor, yo no puedo amar, porque la palabra de Dios, tu palabra dice, porque si aun cuando a ti, Jesús, te dijeron, tu maestro bueno, le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solamente mi Padre. Nosotros no podemos amar porque sabe algo, porque el verdadero amor viene de Dios. Y dice la palabra de Dios que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Por eso es que tenemos que aprender a amar nosotros. Por eso es que tenemos que aprender primero a decirle, Señor, quita mis rebeliones, mis pecados, mis iniquidades, toda concupiscencia, todo aquello que aparte de que yo sienta y manifieste tu presencia. Si quiero gloria de Dios, yo tengo que pagar un precio, pero tal vez ninguno de ustedes lo ve. Pero sabe algo, cuando Dios se glorifica, cuando usted temprano se levanta y ora y adora a Dios, cuando nadie le está viendo, cuando nadie le está diciendo nada. Si hay algo que yo adoro y me gusta y me fascina, ¿sabe cuándo es? Cuando en la noche todo está en silencio, porque no hay nada ni nadie que me esté distrayendo de la presencia de Dios. Y yo disfruto esa presencia de Dios porque digo, Dios, ahorita no hay nada ni nadie que me estorbe el de poder yo adorarte, porque no hay bulla, no hay nadie que esté gritando, no hay carro que esté pasando, no hay persona que esté manifestando otras cosas que no debe de. Si nuestra palabra es para edificación, que sea palabra que edifique, palabra que exhorte. Pero ¿sabe algo? Si nosotros no tenemos palabra de Dios en nosotros, ¿cómo vamos a manifestar la presencia de Dios? Queremos presencia de Dios, queremos amar. También aprendamos a decirle, Señor, he pecado, sí, pero también necesito que aparte de mí la iniquidad, aquello que genera, aquello que viene detrás de todo lo que yo estoy haciendo una y otra vez. Póngase de pie, con esto termino. Y quiero terminar con esto, porque déjeme decirle, yo me pudiera extender y me gustaría extenderme, pero yo entiendo algo y he entendido esto. A mí no me interesa impresionar a nadie. A mí el que me interesa impresionar es a Dios. Y Dios merece honra y merece gloria. Y yo siempre lo he dicho y lo he recalcado. Para pagar un precio, para ser yo un adorador, voy a necesitar entrar en la presencia de Dios. Pero ¿cómo voy a entrar yo en la presencia de Dios si el primer pasaje que yo le leí decía, si yo, dice, si hubiera encontrado en mí pecado en mí, ¿cómo Dios me hubiera escuchado? ¿Cómo Dios hubiera escuchado mi oración si hubiera encontrado iniquidad en mí? ¿Cómo Dios hubiera manifestado en mí si hubiera encontrado pecado en mí? Nosotros tenemos que ser sensibles al Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, he expuesto, Señor, tu palabra, Padre, conforme a como tú me la diste, Padre Santo, le he dado, Señor. Sé, Señor, de que cada uno de nosotros, Señor, dará cuenta delante de tu presencia. Sé que cada uno de nosotros, Señor, vendrá delante de ti, Señor, y arreglará cuentas conforme a como tú dices, Señor. Te pido, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, Señor, que nos ayudes a ser sensibles, Señor, a la presencia tuya, Señor. Que, Padre Santo, no aparte nunca tu mano, Señor, ni tu misericordia de nosotros. Que tu presencia, Señor, se manifieste en este lugar, Señor. Que tú te glorifiques, Padre, para honra y gloria, Señor. Que sea lleno, Señor, en este lugar, Señor.
Padre, perdona nuestros pecados, nuestras iniquidades, Señor. Perdona, Padre, todo aquello que aparte, Señor, el adorarte. Perdona, Padre, todo aquello